Muchas gracias de nuevo y yo quiero en forma personal expresar mi gratitud a la Asamblea en Tupiza por esta invitación de estar con ustedes en estos días y quiero también de mi parte agradecer a todo hermano conectado de donde sea este continente o al continente más al sur o del Suramérica o el Centroamérica, y estoy muy contento de poder compartir la palabra de Dios. Ahora, como ha sido la buena sugerencia en esta tarde, vamos a decir algo acerca de la obra del Señor en el país de México. Pero antes de llegar a esto, vamos a ver el último tema que hemos puesto por delante en cuanto al Evangelio de Juan y el capítulo número 1. Y hermanos, una cosa que he aprendido al estudiar otra vez este capítulo es que del capítulo casi no sé nada. Entonces, hay algunas cosas que hemos visto como si fuera sobre la superficie de este capítulo 1, pero hay muchísimo aquí que es del pozo profundo de la palabra de Dios que podemos aprender acerca de él. Así que muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes, y con la ayuda del Señor vamos a expresar unos pensamientos del capítulo antes de llegar a hacer unos comentarios acerca de la obra del Señor en la República Mexicana. Bueno, vamos a leer en esta noche en Juan capítulo 1 y voy a nomás leer algunos versículos esparcidos que ya tenemos apuntado ahí en la invitación. Vamos a leer el versículo número 29. De hecho, lo que debo decir antes de la lectura es versículo 19 empieza el testimonio cronológico de Juan en cuanto a las cosas de nuestro Señor Jesucristo, porque los primeros 18 versículos en el capítulo son como si fuera la introducción a todo el libro. Ahora, muchas veces tenemos un solo versículo de introducción, pero aquí parece un párrafo completo. De hecho, son varios, pero tienen que ver con la introducción y unos temas muy específicos en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En los primeros 5 versículos se nos presenta su persona. Cuando llegamos a los versículos 6 al 13, lo que vamos a ver ahora es su lugar. O sea que no solamente la persona que llegó, el verbo que llegó aquí, pero entonces llegó al mundo, y vamos a ver ahora la esfera, no solamente ahora la expresión de su persona, verbo, ahora la esfera de su llegada, el mundo en sí. Y los versículos 14 al 18 van a hablarnos ahora acerca de la época, porque va a hablar específicamente de la gracia y la verdad. Y esto, aunque a la vez son nombres propios de nuestro Señor Jesucristo, tiene también para nosotros una enseñanza dispensacional, porque está hablando acerca de la ley que vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, esto entonces son los versículos de introducción, los versículos de testimonio, empezando en el versículo 19, pero vamos ahora a leer, sí, en el versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a brincar ahora al versículo 35. Dice allí: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y vamos a ir ahora al capítulo número 2 y el versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Quisiera leer, hermanos, un versículo que no apunté al final del Evangelio. Vamos al capítulo número 20. Juan, capítulo 20. Los versículos 30 y 31.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta vida es vida eterna. Y por lo tanto, lo que tenemos es el terminando aquí este capítulo con eternidad. Capítulo 21 y los últimos dos versículos. Versículo 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, esperando su bendición y ayuda. Bueno, hermanos, hemos llegado a esta parte o esta porción de la palabra de Dios y de nuevo quiero nomás detallar unas cosas sencillas que he aprendido aquí en este capítulo 1 de Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera en primer lugar hacer un repaso de los 4 evangelios, no un repaso completo, sino que nomás enfocarme en un detalle en cada evangelio porque se relaciona. Cuando llegamos al evangelio de Mateo, vamos a ver de que ahí tenemos a Cristo, el nacido rey. ¿Se acuerda que Mateo capítulo 2, versículo 2, dice acerca de los magos que llegaron del oriente y preguntan, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y nomás les quiero recordar lo que ya saben en cuanto al rey. El rey que ha nacido es el único en todo el mundo que nació rey. Otros nacen príncipes. El rey gobierna y cuando tiene un hijo se llama príncipe, no Cristo. Él es el nacido rey. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Y con razón, Herodes estaba turbado con esta palabra. Pero entonces cuando llegamos a Mateo, y me fijo en esto porque en el Evangelio de Mateo, lo mencioné la otra vez, tenemos a Cristo llegando a la tierra y cuando termina Mateo su evangelio, Cristo queda en la tierra. He aquí estoy con vosotros hasta el fin del siglo. Ahora, cuando llegamos al evangelio de Marcos, vemos que Cristo es el observado trabajador. Él va a trabajar, va a servir y es observado por los que están a su alrededor. Y cuando llegamos ahí vamos a ver de que probablemente el apóstol Pedro, él pudo ayudarle a Marcos en mucho de su material que escribió acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llegamos al Evangelio de Lucas, Cristo es el dado hijo, o si quiere, el hijo dado. La profecía de Isaías nos va a hablar de un niño que nos es nacido, un hijo nos es dado. El Espíritu Santo celosamente va a proteger varias verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está uno. Él protege la posición eterna de Cristo como el Hijo. Él no dice que es el Hijo nacido. Él dice que es el Hijo dado. El niño nacido, claro, nació en forma normal y así entonces decimos que nació un niño. Pero en cuanto a que Cristo es el Hijo dado. El Hijo eterno ahora fue dado aquí al mundo como el regalo tan grande de Dios, el inefable don de Dios. Pero hemos leído hoy en el Evangelio de Juan. Si bien Cristo en Mateo es el nacido rey, y en Marcos el observado trabajador, y en Lucas el dado hijo, cuando llegamos al Evangelio de Juan, vamos a ver que Cristo es el eterno Dios.
Mencionábamos algo de esto la última ocasión que estuvimos juntos el día miércoles. Y ahora queremos notar algo acerca de Cristo mismo siendo el eterno Dios. ¿Se acuerda que en el versículo 1 aprendimos de que Juan empieza en la eternidad? Y leí el día de hoy en el capítulo 20, versículo 31, porque él termina su evangelio en la eternidad. Vida eterna. Ya no tanto aquí en el mundo. Ya no tanto el hecho de que es el rey que va a gobernar sobre el mundo, que es el siervo que va a cumplir el encargo dado aquí en el mundo, el hijo dado que va a depender de su Dios mientras estuvo aquí en el mundo, pero el eterno Dios. Entonces, vamos a llegar a estos versículos, pero lo que quiero decir, hermanos, específicamente, estoy mirando el reloj. Cada vez que usted me ve voltear la cabeza es porque el reloj está en la pared allá. Entonces, tengo que siempre voltear mi cabeza para asegurarme de que no vaya a aprovecharme o abusar de la paciencia de mis queridos hermanos en Bolivia. Bueno, cuando llegamos aquí, vamos a ver que los detalles que escribe Juan acerca del eterno Señor que llegó aquí a tiempo. Y en tiempo se mueve, en tiempo trabaja, en tiempo cumple el propósito de Dios antes de que se vaya otra vez de esta tierra. Ahora llegamos a este eterno. Y el que vive en un eterno siempre, llamado eternidad, un eterno presente, el que habita en el eterno presente, se da la capacidad de limitarse a días, horas. Y cuando llegamos aquí vamos a ver estos puntos muy importantes. Por lo tanto, he leído en esta noche en el capítulo 1 2 veces y en el capítulo 2 una vez acerca de días. Ahora, estos días son días de 24 horas. No siempre se usa la palabra día hablando de 24 horas. Por ejemplo, en este mismo evangelio, el Señor Jesucristo va a hablar de su día. Abraham se regocijó en su día. Esto no tiene nada que ver con tiempo. Es más, es la eternidad. Pero aquí vamos a ver de que son días de 24 horas. Que quiero notar, y tal vez debo de decir esto ahorita, llegamos al versículo 29 y dice el siguiente: este es el día que vamos. El siguiente día, o sea, el primer día, después de lo que haya acontecido en los previos versículos, y en el versículo, esto es el segundo día. Vamos a capítulo. Porque físicamente está en la época de la ley. La ley, la época de la ley termina con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, la época de la ley. Pero entonces enseguida, el siguiente día otra vez o otro día seguido, lo que tenemos ahora es la época de la iglesia, la época de la gracia. Y esto digo, ya lo vimos la otra vez, hermanos, en cuanto a cómo esto mismo, esta figura, los versículos 36 al 30, al 40 o al 39, pueden ser una figura de la asamblea y que venían a él, que llegaron con él, se quedaron con él todo el día, o sea que esto es el día,
El día siguiente, la época de la iglesia de la gracia. Entonces, vamos a ver esto. Pero llegando entonces al tercer día, se hicieron bodas en Caná de Galilea. Y van a hablar acerca de lo que era la celebración de estas bodas. Y quiero sugerir de que el tercer día de un principio nuevo, estamos hablando de la época del milenio, el reino milenario. Muy bien, entonces vamos a ver rápidamente algunos detalles de esto para poder seguir adelante. Entonces, cuando llegamos a la época de la ley, aquí mismo, y lo digo esto, hermanos, porque cuando llegamos al versículo 17 de este mismo capítulo, la ley por medio de Moisés fue dada. Entonces, aquí tenemos la mención de la ley. Y por lo tanto, en mi pequeña cabeza esta noche veo de que este día puede representar la ley. Que Cristo llegó en el tiempo de la ley para poder en su presentación indicar al mundo de que el pecado puede ser quitado. En toda la ley, por sacrificios, cubrían el pecado, pero ahora el pecado va a ser quitado. Y aquí tenemos el hecho de que en este día, una presentación en la ley. Y entonces, cuando llegamos a esto y al ver el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesucristo, él va a decir esto y vamos a ver de que él predica en la época de la ley, él entonces predica justicia, él predica arrepentimiento, bautismo para arrepentimiento, el hecho de que la nación puede identificarse con su propio pecado y así estar en espera del Mesías que él está presentando en este mismo versículo. Entonces, el siguiente día, que en nuestro conteo va a ser el día número 1, es representativo de la época de la ley. Rápidamente quiero llegar a esto nomás para resumir o recalcar algunas cosas ya dichas en el versículo 35 acerca de este día. Otra vez. Entonces, 2 de sus discípulos, usted bien sabe que 2 en la Biblia es el número de testimonio. Y entonces llegaron 2 allí, porque la palabra de uno sería tal vez cuestionable, pero de 2, los 2 vieron lo mismo, los 2 escucharon lo mismo y los 2 pudieron compartir lo mismo en testimonio después. ¿Y dónde están? Están con el rabí, el maestro. Han ido con él, tras él, siguiéndole. Hermanos, ¿no es eso lo que hacemos nosotros el día de hoy? Queremos seguir las pisadas del maestro. Esto es lo que queremos hacer con nuestra vida cristiana. Entonces, aquí tenemos el hecho de que le siguieron. Esto es versículo 37. No solamente esto, le siguieron después en cuanto a lo que ellos escucharon, la escritura, o sea, la palabra de Cristo mismo, la invitación que ellos aceptaron y la dedicación que ellos mostraron, se quedaron ahí todo aquel día. No nos dice exactamente cuánto tiempo, pero dice, o sea, no dice las horas que se quedaron ahí, pero dice pero quedaron con él aquel día. O sea que no había la idea de salir antes de que terminara el día. Oh, hermano, hermana, yo sé que estamos en pandemia y en México el día miércoles de esa semana ya les dije que oprimió el botón de emergencia de que ya quédate en casa. Es un dicho que tenemos que hacer. Entonces, mucho de la economía se ha apagado para 2 semanas, 14 días. No podemos salir de la casa. Pero a la vez, de corazón, entendemos de que es para nosotros congregarnos en el nombre del Señor. No vamos a desobedecer la ley, claro. Pero lo que queremos hacer es que cuando ya se nos permita, queremos otra vez hacer esto y quedarnos todo el día, o sea, toda la época, delante del Señor. Yo espero tener la convicción firme de congregarme en el nombre del Señor para nunca salir de ahí, ni en todo el día. Que la época, todo el día,
esté yo presente con los hermanos congregados en el nombre del Señor. Hermanos, voy rápido. Hay varias cosas, ya mencionamos el miércoles, esto lo vamos a dejar. Vamos a seguir al capítulo 2, versículo 1, nomás rápidamente detallando unas cosas. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Hermanos, cuando llegamos aquí vamos a notar que aquí está la cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero. El tiempo milenario. Y por tiempo no ha habido gozo, pero ahora llega Cristo y Él llega a reinar sobre la tierra y va a haber gozo tremendo y nosotros, usted y yo, querido hermano, vamos a participar en ese gran gozo que hay ahí. El hecho de que Cristo viene, Él estando ahí, la relación va a ser diferente. María lo aprendió en el capítulo número 2 y ahora Cristo cambia el agua en vino. Agua era refrescante. Vino era gozo. Y aquí tenemos entonces el gozo. Y ellos hablan de todo esto, lo que va a pasar en este día. Van a decir de que no ha habido vino como este vino. El maestresala, él está impresionado con esto. Hermanos, puedo decir de que en el milenio van a llegar días que nunca nos hemos imaginado. Va a ser algo tan grande y glorioso de que uno dice, el mejor vino ahora. Entonces, llegamos aquí y vamos a ver de que Cristo, Él tiene los que le sirven. Él es el que sirve. Y ahí en el reino va a ser algo semejante. En esta tarde, que el Señor nos ayude a apreciar lo que tenemos y anticipar lo que viene para que nuestro Señor Jesucristo también sea honrado y glorificado en nuestras vidas hoy y todos los días que tenemos aquí en la tierra. Ahora, hermanos, dejé muy pocos minutos para hablar un poco de México, pero tal vez esto es lo mejor porque la palabra de Dios es lo más importante. Y ahora quiero decir algunas cosas acerca de la obra del Señor y voy a tratar de hacerlo conciso. Hermanos que me conocen, ellos dicen esto es imposible porque tú siempre hablas muy largo. Bueno, entonces vamos a tratar de ponerlo conciso en esta noche. Y entonces voy a empezar. Nací en el año 1967 y lo digo porque algunos ven o me observan y dicen por mi falta de cabello o por lo blanco de lo que es lo poco que tengo.